digo, bueno, lo voy a compartir con... A veces pienso que no son temas de iglesia, pero son temas ministeriales. Pero esta mañana, meditando un poquitito, me di cuenta que yo tengo un compromiso con Dios y con ustedes como pueblo acá de Carolina del Sur. Y no sé si en realidad me van a entender todos lo que quiero dejarles en su corazón. Pero yo quiero recordarle que estamos en medio de un sistema, creo con todo mi corazón que somos la iglesia del tiempo final, creo que estamos en tiempos finales, creo que estamos en la culminación de los tiempos y que nosotros estamos acá porque hay un papel muy importante que tenemos que realizar. No quiero usar la palabra jugamos un papel importante porque no es un juego, pero estamos en este tiempo por propósitos divinos, no somos gente de la casualidad, somos gente de propósitos y tenemos que entender que hay un propósito para nuestra vida y por medio, diga conmigo, por medio de nuestra vida. Creo que lamentablemente esto que quiero dejarle no es para todos y aunque es para todos, no todos lo entienden, no todos lo ven, pero la escritura lo grita en alta voz, pero no todos entienden en realidad lo que está sucediendo. Algunas veces se piensa que son cosas normales que están pasando, pero es necesario entender el corazón de Dios, es necesario entender el lenguaje del Espíritu. ¿Usted se acuerda, antes de que el Señor partiera de esta tierra, le preguntaron sus discípulos, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones, o los tiempos y las épocas, dice otras versiones, no os corresponde a vosotros saberlo. Y claro, el Señor Jesús fue claro, no les correspondía a ellos porque no era para ese tiempo. Pero a nosotros sí nos corresponde saber los tiempos y las épocas, porque estamos en el tiempo final. No estamos o no hemos entrado a los dolores al principio de dolores, como dice Mateo, no hemos entrado al principio de dolores, sino estamos en el final, en los dolores de parto. Y creo que el principio de dolores fue desde el momento que el Señor Jesús partió de esta tierra. Y ahora entramos nosotros a los dolores de parto, en donde los dolores para la iglesia de Cristo van a ser más fuertes. Hace poquito creo que les mencionaba de por qué hace aproximadamente unos 25 años se hablaba mucho de un derramamiento del Espíritu. Y recuerdo que les dije que me entró mucha inquietud por saber por qué un derramamiento del Espíritu. Y después de retirarme 3 días en las montañas a preguntarle al Señor eso, me dijo el Señor que era importante un derramamiento del Espíritu como la anestesia para lo crudo y lo fuerte que la iglesia de Cristo iba a enfrentar en el tiempo final. Y empecé a profundizar un poco en qué es lo que iba a suceder en el tiempo final. Llegué a la conclusión de que al final de los tiempos iba a haber una persecución sobre la iglesia antes de que la iglesia fuera arrebatada.
Como para todo es importante tener una base con que probarlo. Con el correr de los días, el Señor me habló en la vida de Elías. Elías es uno de los hombres que aparece en aquella experiencia que el Señor tuvo en el monte de la transfiguración, en donde cuando aparece Moisés y Elías le dicen al Señor: el tiempo de tu partida está cerca. Entonces el Señor me hizo entender que Él no fecha con números, pero fecha con acontecimientos. Y me hizo entender que en la ley, Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa a los profetas, en la ley y en los profetas están escondidos los tiempos de la partida de la iglesia. Recordándole que Elías no fue arrebatado sin antes ser perseguido por Jezabel. En esa historia que cobra vida para estos tiempos, debo recordarle que la queja de Elías era que habían dado muerte a los profetas, habían derribado los altares, y si nos metiéramos a estudiar cada altar que ha sido derribado, nos encontraríamos con muchas sorpresas, porque son 30, 40, 50, 60 altares que se han derribado en la iglesia de Cristo y que es necesario restaurarlos de nuevo, enseñarlos de nuevo. Y el Señor me hizo entender que en esa persecución habían muerto muchos de los hombres de Dios. Abías que se encargó de esconder a 100 profetas y los mantuvo con pan y agua en esa persecución a medio de Jezabel, que tiene que ver con el sistema babilónico final. Elías no escapó de la persecución. Tuvo Dios que derramarle algo muy especial de parte del Espíritu a Elías, como para que saliera de esa cueva y regresara a cumplir el cometido por el cual Dios lo había llamado. Ungir a 3, dentro de ellos estaba Eliseo. Y Eliseo representa al grupo que se va a quedar después de que la iglesia sea arrebatada. Y los Eliseos representan a los 144,000 que van a tomar la estafeta cuando la iglesia de Cristo parta de esta tierra. Pero como la promesa del Señor es de que el evangelio tiene que ser predicado hasta el último rincón de la tierra, la iglesia no ha entrado hasta el último rincón de la tierra, ni podrá entrar hasta el último rincón de la tierra. A pesar de que Dios se encargó de que alguien lo iluminó para que inventara la plataforma del internet que entra a todas las naciones, con toda la censura que estamos viendo, es imposible que la iglesia entre hasta el último rincón. Pero para ello también se quedan los 144,000 que van después de que la iglesia sea arrebatada. Se quedan los 144,000 que se van a encargar de predicar en plena gran tribulación para que surja la gran cosecha de almas, como dice Juan, una multitud de tribus, naciones y lenguas que nadie podía contar, que fueron decapitados por el sistema en plena gran tribulación. Para ese entonces la iglesia ya se fue. Pero esos 144,000 se van a quedar ayudados por los 2 testigos, que esos se van a meter hasta el último rincón de la tierra. Eso nos permite entender que hay una cosecha, hay unas primicias, que es la iglesia, hay una cosecha, que son esa gran cantidad de almas que nadie podía contar, que fueron salvos en la gran tribulación, que sin duda los van a decapitar. Pero también hay un rebusco, y el rebusco es uno que otro fruto que se queda por ahí, uno que otro salvo que va a ser alcanzado por medio del testimonio de los 2 testigos.
Hemos entrado a un tiempo bastante complicado y bastante difícil. No todos lo están entendiendo. Y en realidad, aunque es para todos al mismo tiempo, no lo es para todos, porque Daniel dice que los entendidos entenderán, pero los impíos no van a entender. Entonces eso nos llama a que nosotros tenemos que, en este tiempo final, consagrarnos a Dios para poder entender lo que verdaderamente está pasando. Si bien es cierto, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero sí va a pasar por una persecución. Mateo 24 lo divide en 3 etapas. Lo que es el principio de dolores, la tribulación y la gran tribulación. Son 3 etapas. El principio de dolores, repito, comenzó desde que el Señor Jesús partió. Pero la Biblia dice, entonces os entregarán a tribulación. Y tribulación, la versión Herder dice persecución. Y después de la tribulación, después de la persecución, entonces aparece la gran tribulación en la cual la iglesia no va a estar. Ahorita con el tercer sello, que tiene que ver con alimentos y precios, y que comenzó desde que el coronavirus hizo su aparición. Ahorita nos acercamos al cuarto sello, que es el sello exclusivamente para Israel, porque los 4 juicios que usted ve en el cuarto sello son los 4 juicios que Dios siempre usó para corregir a Israel. Usted puede leerlo en todo el Viejo Testamento. El cuarto sello es exclusivamente para Israel, pero el quinto sello es para la iglesia, en donde aquellas almas que están clamando bajo el altar del Señor les dice, ¿hasta cuándo, Señor, vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y la respuesta divina es, hasta que se complete el número de hermanos y consiervos que han de ser muertos. Eso nos habla de persecución del tiempo final. Y el sexto sello es la apertura de la gran tribulación. Usted puede leerlo y puede estudiarlo en casa. Pero con todo esto que ha estado aconteciendo con Israel, en donde se han unido las naciones de alrededor, en donde aparecen todos los grupos terroristas, en donde aparece Yemen, aparece Palestina, aparece Líbano y ahora Irán, que es uno de los enemigos más acérrimos. Nos damos cuenta que solamente se está preparando todo para la apertura del cuarto sello, en donde el presidente Trump tuvo el valor de poder bombardear solamente 3 lugares en donde estaban construyendo las bombas nucleares, las cuales el presidente Obama, amado por muchos, especialmente por los morenos, se encargó de mandarles y darles dinero hasta los dientes a Irán para que detrás de todo eso pudiera construir su bomba nuclear. Todo lo que estamos viendo ahorita se está preparando el escenario para la apertura del cuarto sello, pero se abre el quinto y se abren automáticamente paralelos, porque solamente hay 2 grupos que serán odiados de todas las naciones, y eso es Israel y la iglesia de Cristo. Entonces nos damos cuenta, hermano, que en realidad se está moviendo algo bastante fuerte. Y vuelvo a repetir, aunque le dijeron, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo, Él les dijo, no os corresponde a vosotros, pero a nosotros sí nos corresponde saber los tiempos y las sazones, las épocas. Y aunque muchos todavía dicen que la iglesia no debe de ponerle atención ni a la política ni a todo lo que está pasando, debo recordarle que se está trabajando para establecer un reino político, económico, religioso, en donde solamente va a haber un gobierno totalitario, en donde va a ser el encargado de establecer los
los principios o las reglas o las leyes políticas, como también las económicas y como también las religiosas. Y que en la economía debemos de entender que el sistema está manejando y va a manejar al final la economía, que tiene que ver con que nadie pueda comprar ni vender, sino solamente el que tenga el número de su nombre, que es el 666. Que no quiero meterme en todo eso porque nos tomaría un estudio cada uno de ellos, pero que definitivamente vamos a tener que empezar a tomarlos aquí. Vamos a tratar de hacerlo los viernes para que podamos nosotros entender verdaderamente los tiempos que estamos viviendo. Porque para mí, hermano, es preocupante el darme cuenta que la iglesia está dividida entre las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Las 5 insensatas están durmiendo totalmente y desconocen lo que está pasando, mientras que las prudentes son aquellas congregaciones que no solamente tienen una vida consagrada a Dios, sino que también están orando porque el aceite lo tenían para ellas y para sus lámparas, dando a entender la lámpara representa el ministro. Y eso para mí es preocupante porque debo decirle que aunque hay muchas cosas que yo desconozco, puedo darme cuenta que hay ministros que piensan todavía en que la iglesia tiene que ser una iglesia próspera materialmente, cuando en realidad la verdadera prosperidad radica en el interior del creyente. Isaías 14:1 dice, cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá. Como siervos y siervas en la tierra del Señor tomarán cautivos, dice, a los que los habían llevado cautivos, y dominarán sobre sus opresores. Y el día que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. Padre, te damos gracias. Bendícenos con tu palabra. Amén. Mi deseo, hermano, es que usted pueda un poquitito empezar a pensar en esto que yo quiero transmitirle. Porque, insisto en esto, para mí es alarmante en el sentido y preocupante en el sentido de que estamos en un tiempo donde mucha gente no entiende lo que verdaderamente está pasando. El Señor le dijo a aquel pueblo, no os corresponde a vosotros, pero de seguro le correspondía, o le corresponde, mejor dicho, al tiempo, al pueblo del final. Como Daniel le dijo, Señor, ¿y cómo puedo entender esto? Y le dijo, sella el libro porque esto es para el tiempo del fin. Entonces quiere decir que el libro de Daniel ya definitivamente fue destapado, ya fue abierto. Y que hay muchas cosas, hermano, que se están moviendo, que mucha gente no lo entiende. ¿Será porque, la pregunta es, ¿será porque Dios no se lo quiere revelar? No, el deseo de Dios es que no estemos ignorantes, que lo conozcamos. Pero el libro lo dice claramente, los entendidos lo entenderán, los impíos no lo entenderán. Entonces tiene que ver muchas veces la clase de vida que nosotros estemos llevando delante de Dios. Porque muchos están pensando, hermano, a futuro, especialmente aquellos que tienen niños pequeños. Están haciendo planes a futuro, y cuando en realidad estamos, hermano, a la vuelta de la esquina a acontecimientos que ni siquiera nos hemos puesto a pensar. Ya para recordarle, esta es una guerra política, religiosa, económica, en donde usted ve, por ejemplo, al presidente Trump actuar de la manera en que lo está haciendo,
Pero lamentablemente su corazón solamente está en la economía, en el dinero, y el pueblo americano, que está materializado totalmente, pues dicen que tienen un gran presidente porque está arreglando la economía. Pero eso es todo lo que él puede hacer, la economía. Incluso él ha dicho que Dios lo salvó de morir porque él es el que va a salvar a Estados Unidos. ¿Pero lo va a salvar de qué? ¿De qué? ¿De la quiebra? ¿O porque eso es todo lo que los americanos piensan en dinero? Y todo el que llega a este país también es contaminado y es influenciado también, porque una vida buena es la vida material, cuando en realidad no es la esencia de la vida, ni es la esencia del evangelio. Pero nos damos cuenta que en realidad Dios lo salvó solamente para poder frenar el tiempo de los hombres, pero repito, el tiempo de Dios viene caminando y nadie lo puede detener. Nadie va a hacer que la economía tiene 18 letras, 666. Suena curioso también que él sea el que se haya encargado de mandar millones y millones a todas las naciones árabes, dinero de Estados Unidos. Suena curioso también que el Islam dice que su Mahdi número 12, su Mesías, tiene que surgir a la edad de 62 años, o vamos a cumplir 62 años en el 2023. Entonces, son cosas que en veces uno se pone a pensar, y estoy pensando en voz alta. Y no nos damos cuenta en realidad que muchas cosas se están manejando y que nosotros no podemos descuidar los tiempos finales, ponerle atención cómo se está moviendo la política, cómo se está moviendo la religión, cómo se está moviendo la economía. Este pasaje habla de que Dios va a escoger de nuevo a Israel, y la promesa es que Israel va a ser salvo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Israel es el reloj de Dios, definitivamente. No podemos quitar nuestra mirada de todo lo que está aconteciendo en Israel, todos esos bombardeos que están pasando. Pero va a llegar el tiempo en que Israel se va a quedar solo, en donde aún Estados Unidos le va a quitar la protección a Israel, para que se cumpla el Salmo 83, que habla de las 10 naciones que lo van a rodear. Las 10 naciones alrededor de Israel, y por eso aquel canto, ¿verdad? No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Habla de las 10 naciones. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor habla de las 10 naciones. Yo quiero hablarle un poquitito, no de la restauración del reino a Israel, porque definitivamente el Salmo 83 profetiza que Israel va a ser rodeado de las 10 naciones y que casi lo van a hacer desaparecer, pero eso no es permitido, porque la Escritura dice que cuando Israel sea plantado en su tierra, jamás nadie le quitará su tierra. Eso es una promesa de parte de Dios. Pero como se acerca tristemente la corrección de nuevo a Israel por medio de esos 4 juicios que están en el 4º sello de Apocalipsis, nos damos cuenta que se está preparando el escenario para que Israel sea corregido de nuevo de parte de Dios. Y que la iglesia tiene un papel muy importante, y que no hay otra entidad en la tierra a la cual o en la cual Dios haya puesto la responsabilidad de llevarle el mensaje a Israel más que la iglesia de Cristo, porque no hay otra vía de salvación más que Cristo Jesús. Y nos damos cuenta, hermano, de cómo se está preparando el desenlace, porque le puse un título provisional a esto, el desenlace final. El desenlace en una película es prácticamente ya el fin en cómo va a quedar todo. Ahorita solamente, hermanos, se está preparando el escenario para el escogimiento de lo que es el trigo y lo que es la cizaña, y los dos están creciendo juntos. Pero aquí, este pasaje que leímos dice que Dios va a escoger de nuevo a Israel, lo va a establecer en su propia tierra.
van a dominar sobre sus opresores, y dice que Dios le va a dar descanso de su dolor, de su desesperación y de la dura servidumbre a la que fue sometido. Pero antes que eso suceda, antes de que el Señor restaure el reino a Israel, en el verso 4 de este capítulo de Isaías, nosotros vemos la caída del anticristo. Le quiero explicar esto. Dice en el verso 3, dice: el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor, de tu desesperación y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. Por el verso 4 en adelante habla de la caída del anticristo y el sistema. Dice: pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor y cómo ha cesado el furor? Dice: el Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos con golpes incesantes, que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe en gritos de júbilo. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran, dice, a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado no ha subido talador contra nosotros. El Seol, dice el verso 9, abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida, por ti despierta los espíritus de los muertos. A todos los jefes de la tierra levanta de sus tronos, dice, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, dice, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribados al Seol tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Estos pasajes hablan en parte de la caída del anticristo cuando llegue ahí abajo y se junten todos aquellos que fueron opresores de Israel o que nunca recibieron el evangelio, se juntan allá abajo. En el verso 15 dice: sin embargo, dice, tú has sido, habla de lucero. Y un día vamos a profundizar un poquitito más en uno de estos estudios que queremos comenzar los viernes, a entender lo de lucero, porque la Escritura nos habla de la pareja de luceros. Jesús es el lucero de la mañana y este es el lucero hijo de la aurora, que siempre quiso ser Dios. Dice en el verso 15: sin embargo ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo, recordándole que la segunda bestia surge del abismo y la primera surge del mar. Entonces hay una bestia natural, pero hay una bestia que surge del abismo. Dice: los que te ven te observan, te contemplan y dicen: es este hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso al mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago, desechado como ropa de muertos, traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. Aquí está hablando directamente del... La destruyó, dice, en este verso dice: no estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra. Has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Estos pasajes usted lo puede estudiar en casa y se va a dar cuenta que en realidad el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Vino a destruir todo lo que Dios quiere edificar. El diablo lo quiere destruir. Esa es la historia del diablo. Pero cuando se habla del lucero, el lucero dice: subiré y me sentaré, dice, en el trono de los dioses. En el verso 12 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Es un poquitito atrevido decir que era hermano de Jesús, como dicen, me parece que los
los mormones. Pero en la Escritura nos encontramos siempre los hermanos son los que han, por ejemplo, en el caso de Caín y Abel, Caín mató a Abel. Es un poquitito atrevido decir que era hermano de Jesús. No, caminaban juntos. Hay un salmo que dice en el Salmo 55, verso 12, dice: porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera podría ocultarme de él, sino tú que eres mi igual. Imagínense, mi compañero, mi íntimo amigo. El único que le llamó amigo el Señor fue a Judas, que fue el que lo entregó. Nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. O sea, andaban juntos siempre. Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. No quiero entrar en detalles de la pareja de luceros, pero en la Escritura siempre los hermanos son los que se han levantado contra el hermano escogido. Y eso es un fenómeno que lo estamos viendo ahora. Ismael como simiente de Abraham, como hijo de Abraham, como hermano de Isaac. Que Ismael es la simiente de todos los musulmanes, que también tienen promesa, no todos, como no todos los latinos tienen promesa, como no todos los americanos, ni todos los indios, ni todos los negros tienen promesa, sino que tanto la falsa iglesia como la verdadera, como la simiente bendita, como la simiente maldita, las dos están compuestas de todas las razas. No es solamente los musulmanes, pero lo que estamos viendo, hermano, en este tiempo, por ejemplo, en este pasaje último que leímos, es el lucero que se convirtió en diablo. Habla de el lucero que siempre quiso. Él dice en su corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y la Escritura nos hace ver que el anticristo se va a sentar en el templo de Jerusalén como si fuera Dios, porque siempre ha querido ser Dios, siempre ha querido tener el primer lugar. Y esto nos permite a nosotros entender, hermano, habla de los dos luceros, de Caín y Abel, habla incluso de Esaú y de Jacob, de Ismael e Isaac, hermano, o sea, y este salmo nos permite ver que ellos andaban siempre juntos en la casa de Dios. Dice, sino que tú que eres mi igual, mi compañero, mi íntimo amigo. Hay muchas cosas que hablar de esto, los cuales nos tomaría, hermano, bastante tiempo. Pero este pasaje sigue diciendo en Isaías 14:21. Usted puede leer todo el pasaje. Yo, hermano, lo ubiqué de manera para poder presentarle que Dios va a tomar de nuevo a Israel y entonces les va a restaurar el reino. Pero que también habla de el lucero que siempre ha querido ser Dios y que de alguna manera el lucero se convierte en diablo, que es el que quiere ser Dios y se va a sentar en el templo de Jerusalén como si fuera Dios. Pero también habla de su simiente, y aquí habla de la simiente satánica, porque hay una simiente satánica, hermano, en la tierra. En el verso 21 dice: preparad para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión. Este es lo que yo quiero que nosotros entendamos, la simiente satánica. Preparad para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad, y todos los que están alrededor, que de alguna manera, como su sangre es musulmana. Obama abrió todas las puertas, todas las fronteras antes de salir de su gobierno. La ONU, que trabaja para el sistema, la UNESCO, que trabaja para el sistema. La UNESCO estableció que todos los lugares históricos en Jerusalén se los cedió a los musulmanes. Ayer precisamente estaba viendo que ahora ellos quieren probar que Jesús era musulmán, lo cual eso va a empezar a resonar con mucha fuerza. Pero la ONU, que trabaja para el sistema y de la cual Obama se encargó
de que trabajara para el sistema, estuvo de acuerdo en eliminar las fronteras de 183 naciones de las 196 que componen la Organización de las Naciones Unidas. Algunas pocas, en aquel tiempo la República Dominicana, Israel, Estados Unidos, dentro de ellas, no abrieron sus fronteras. Pero como el sistema tiene la costumbre de tomarlo todo por la fuerza, porque así habla la escritura de los amorreos, los cuales son los palestinos, todo lo toman por la fuerza, es lo que están haciendo ahora, tomando todo por la fuerza. Y para poder tomarlo todo por la fuerza tienen que tomar las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad en la escritura representan los lugares de gobierno. Según lo vemos en Proverbios cuando habla de la sabiduría creada que se reveló y puso su mesa aparte con su propio vino y con su propio pan. O sea, se abren dos grupos. Uno es, por un lado, Cristo, y por ende Israel, que le llegará su tiempo de revelación, pero por otro lado la sabiduría creada que se reveló y puso con sus columnas, su pan, su propio vino, etcétera, porque al final solamente se va a dividir entre dos iglesias, la verdadera y la falsa, dos simientes, la bendita y la maldita, la simiente de Dios y la simiente satánica. O sea, se va a dividir exactamente como se está dividiendo ahorita. A lo que yo no quiero llevar con esto es que aquí dice preparar para sus hijos al matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen las ciudades de la faz del mundo. Con todas esas guerras provocadas, lo que está sucediendo es que usaron como pretexto el asilo, con tal de que salieran musulmanes por montones para llenar las ciudades. Y Omar Gaddafi dijo una vez, nosotros no necesitamos usar armas para conquistar el mundo. Lo único que necesitamos es llegar a un lugar y reproducirnos, tener hijos por montones. Obama, que le llaman el presidente del aborto, mató 8 millones de niños en 8 años de gobierno. 8 millones de niños. Él se encargó de poder auspiciar todas las entidades o oficinas pro aborto como el Planned Parenthood, en donde ahorita se le acaba de quitar toda la ayuda con este nuevo bill que el presidente Trump firmó. Porque ellos saben que para poder conquistar el mundo necesitan que todos los infieles, como nos llaman, desaparezcamos. Por eso es que la insistencia de la vacuna para matar un montón de gente, porque muchos murieron de paros cardíacos por causa de la vacuna. Y de pronto dejaron de hacer su publicidad de la vacuna porque se inventaron inyectar todos los alimentos animales que consumimos, y ahí venía la vacuna, ahí venía el virus. En los alimentos, en las verduras, en las frutas, etcétera, con tal de poder, eso lo gritan en YouTube, eso lo gritan descaradamente, porque el deseo es disminuir la población, pero no hablan cuál población, hablan de todos los que nos llaman infieles porque no creemos en Alá y en su profeta Mahoma. Disminuir a todos los infieles, pero ellos siguen creciendo, porque ellos dicen que la religión que debe de gobernar el mundo es el Islam. En los días de Gedeón enfrentó dos entidades muy poderosas que era Baal y la Acera. Baal representa el culto del Islam a Alá y a su profeta Mahoma, y la Acera representa el Vaticano. Que de pronto muere el Papa, que hizo estragos, hermano, y caminó de la mano con ellos. Entra un nuevo Papa, todavía estamos observándolo a ver qué es lo que va a suceder con esto, porque también viene a cumplir profecía. Pero las dos entidades que enfrentó Gedeón, que eran millones y millones, hermano, con 300, imagínense,
Era Baal, que es el Islam, y era la Acera, que es el Vaticano, una mujer. Elías, hermano, enfrentó antes de partir exactamente las dos entidades. Baal, que es el culto al Islam, y la Acera, que es el culto al Vaticano. Y a lo que la iglesia se está enfrentando ahorita, hermano, es que va a enfrentar a los seguidores de Baal y la Acera, que es, hermano, el Islam y los católicos. Y que este asunto se va a poner bastante fuerte. Y que todas esas guerras que han estado aconteciendo no es otra cosa más que para supuestamente usar los derechos humanos, supuestamente para que se les dé asilo a todos los miles que huyen de las naciones árabes, a todas las naciones, porque la meta, y quizá ni ellos mismos lo saben, porque el anticristo no sabe ni siquiera qué es el anticristo a estas alturas, para que las naciones se llenen de musulmanes, exactamente como lo dice aquí. Dice, preparar a sus hijos al matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen las ciudades de la faz del mundo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en las noticias como en Nueva York, por ejemplo, el que se postuló para gobernador con otro también corrupto, que es el Cuomo, que estuvo en los días del coronavirus. Qué casualidad, ¿verdad?, que el que ganó las primarias es proislamista y es musulmán. Ahora sale la noticia ayer que el que ganó las primarias para alcalde también es musulmán. Porque para que ellos puedan conquistar la tierra tienen que tomar las puertas de la ciudad. Y las puertas de la ciudad, hermano, representan a las entidades de gobierno. Eso es interesantísimo. Ayer en la tarde, no, mejor dicho, hoy en la mañana, perdón. Hoy en la mañana, usted sabe que hay noticias que todavía salen puras. Me encontré con que el 1 de julio se proclamó en California, julio, el mes de la herencia musulmana. Sin darnos cuenta, hermano, Estados Unidos está siendo invadido, y si nosotros le ponemos atención, las ciudades que están siendo invadidas y que están descaradamente ya proclamando Estados Unidos, porque el grito de ellos es muerte a América. Los estados en donde proclaman eso son demócratas, el partido de Obama, y todo lo que del Congreso, todos los demócratas son musulmanes por conversión, porque el deseo de ellos es tomar Estados Unidos. Exactamente lo que dice la profecía de Daniel, que el sistema y por ende el anticristo va a tomar la más grande de las fortalezas, la cual es Estados Unidos. No se puede establecer un nuevo orden mundial a menos que Estados Unidos lo apruebe, participe o sea eliminado. Pero tiene que participar o tiene que aprobarlo. Es imposible con el presidente Trump. Claro, Dios le puso un alto al tiempo de los hombres porque venían desbocados. Si hubiera ganado Kamala Harris, hermano, Estados Unidos fuera un caos con los millones, por lo menos 30 millones de musulmanes que entraron a Estados Unidos. Fuera un caos y ya hubiera una persecución, la cual, hermano, definitivamente viene para todo el cristianismo. Es tan asombroso que el mundo está siendo invadido. Nigeria, ya hay persecución, ya hay matanza. Nigeria, una de las naciones con más evangelio y con historial de hombres, hermano, que Dios levantó, en donde se llenaban estadios y la gente se convertía a Cristo. Nigeria se islamizó, Suecia, Irlanda, no se diga, España, hermano, está siendo invadida, Inglaterra, Francia, Canadá, Reino Unido, ya prácticamente, hermano, lo que se ve ahí es el islamismo. Reino Unido ya están enseñando en las escuelas la ley Sharia.
Ya los niños ya los ponen, hermano, también a orar como ellos lo hacen. Nueva York, hermano, está siendo tomada. Ahora Los Ángeles, imagínense, hermano. Lo que a mí me revolucionó hace poquito, y se lo mencioné, es que Carolina del Sur es un estado republicano, con un gobernador, hermano, uno del Senado corrupto como es el Lindsey Graham. Pero lo que a mí me revolucionó es que Carolina del Sur es el estado que tiene más musulmanes en todo Estados Unidos. ¿Pero por qué no se manifiestan? Porque es un estado republicano. En los estados demócratas, hermano, ya prácticamente se está tomando todo a tal grado que incluso en el internet es preocupante porque me doy cuenta que verdaderamente esta profecía de Isaías 14:21, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y llenen de ciudades la faz del mundo. Para mí, hermano, esto es preocupante porque hay muchos que piensan que Estados Unidos va a cambiar por un presidente cuando en realidad iría en contra de la profecía. Y si bien es cierto, como yo platicaba con el Señor antes de que Trump quedara, Señor, si está en tus propósitos todavía, tú lo vas a guardar. Tú lo vas a guardar, tú lo vas a seguir usando, pero si ya cumplió lo que tenía que hacer, porque fue Trump quien declaró Jerusalén como capital de Israel, y eso alborotó, hermano, a todo el pueblo árabe. Imagínense ahora que bombardeó a Irán. Eso alborota más los ánimos. Y lo que estamos viendo ahorita, hermano, es que todo va en picada y todo, al menos para mí, me hace entender que verdaderamente estamos en los tiempos finales. Y que esto no va a parar porque es algo, hermano, que Dios lo ha decidido. Dice aquí, preparad para sus hijos el matadero a causa de la iniquidad de sus padres, que no se levanten y tomen posesión de la tierra y de ciudad de la faz del mundo. Yo me levantaré, dice el Señor, contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia, pero está hablando de la Babilonia espiritual, nombre y sobrevivientes, descendencia y posteridad, declara el Señor. La convertiré en posesión de erizos y en aguas estancadas la barriré con la escoba de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Ha jurado, verso 24, el Señor de los ejércitos, diciendo ciertamente tal como lo había pensado. Mire, tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. O sea que esto no lo frena nadie. ¿Por qué? Porque es plan de Dios. Esto, hermano, y a mí me tranquilizó porque anteriormente me preocupaba la invasión que yo estaba viendo, porque en los imperios antiguos, la forma en que conquistaban las naciones era que sacaban a los habitantes de la ciudad conquistada y metían a los de ellos. Y una de las maneras en que aquí está sucediendo es que, imagínense, se juntan dos homosexuales, ya no se pueden procrear. Se juntan dos lesbianas, ya no se pueden procrear. Sumado a eso, los abortos. Sumado a eso, las comidas contaminadas. Sumado a eso, las vacunas. Sumado a eso, la gran matanza. Es tan asombroso que si el Señor no hubiera puesto a Trump de presidente, ya Biden había dado una orden al ejército nacional porque lo estaban acusando de terroristas, incluso, hermano, a los padres que se quejaban en los distritos escolares. Incluso ya estaban, hermano, espiando a las iglesias cristianas y ya Biden había dado la orden de que el ejército podía matar incluso americanos. Y mucha gente desconoce eso. Mucha gente no se da cuenta lo que verdaderamente, hermano, está sucediendo. Estamos viendo una invasión, hermano, y que eso no va a parar. Que las enseñanzas del transgénero en las escuelas se frenó por un momento ahorita, pero que eso va a seguir. Y es tan asombroso, hermano,
que el mensaje en las congregaciones todavía sigue atorado con el mensaje de la prosperidad. Dinero, dinero, dinero. Y es tan asombroso que muchas gentes y muchos púlpitos desconozcan lo que verdaderamente, hermano, está pasando. ¿Y sabe cuál es lo más preocupante? Que haya pueblo que Dios haya puesto en nuestras manos y que desconozcan todo esto. Una de las cosas que el Espíritu me dijo ahora, y por qué este tema, hermano, es porque ustedes están bajo mi responsabilidad. Y que mi responsabilidad es enseñarles lo que verdaderamente está pasando, entendiendo que Dios da el mensaje de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Pero lo triste, hermano, es que haya gente que desconoce y que por desconocer lo que verdaderamente está pasando, vivan una vida tibia, una vida en pecado, una vida en rebelión, y que haya, hermano, tanto niño haciendo sus berrinches todavía, cuando en realidad, hermano, estamos en tiempos finales. Y que haya gente, hermano, que piensa que el evangelio es una de tantas religiones baratas y no se dé cuenta que en realidad todo lo que está pasando, los imperios acostumbraban para poder conquistar una nación, hacerle un lavado de cerebro a los jóvenes y hacerles creer que ellos trabajar para el sistema era un privilegio, exactamente lo mismo que hicieron en los días de Daniel con aquellos jóvenes, lo cual no pudieron con Daniel ni pudieron con los otros tres. Pero Obama se encargó de ir a las universidades y todas esas manifestaciones que usted ve, como comenzó con los Black Lives Matter, que usted se da cuenta eran banderas palestinas, porque solamente fue una prueba para ver cómo iba a funcionar. Probaron ahora, hermano, usando también como pretexto, ahora que el ICE está agarrando un montón de gente y que muchos injustamente están siendo deportados, y que Trump acaba de decir hace unos días que aquellos que tengan más de 10 años en este país pueden arreglar, porque eso la Constitución habla, que 5 años ya se puede arreglar. Quizás se dio cuenta de la injusticia que estaba haciendo, pero se ha olvidado que en realidad la verdadera acechanza y el verdadero peligro está con aquellos que no son tontos, porque el diablo no es tonto, el Señor lo reprenda. Todos los musulmanes, usted no ve musulmanes en las manifestaciones. Perdóneme lo que le voy a decir, no me lo tome a mal, pero son latinos tontitos que les hicieron un lavado de cerebro y los ponen, aunque detrás de algunos que son pagados por el mismo sistema, para alborotar a los demás. Y que como Obama dijo, el hombre es tan pequeño de mente que tiene que entregarle su voluntad y sus deseos a un todopoderoso. Lo que está sucediendo, amado pueblo, está sucediendo y esto no lo frena a nadie. Se avecina una persecución sobre la iglesia y que muchos todavía piensan que nos vamos y ni los ojos le vamos a ver al anticristo. Eso es lo que dicen muchos, ¿verdad? Y por eso viven tan tranquilos, que ni oran, ni temen, ni hacen lo posible por buscar a Dios de todo corazón. Y que lamentablemente hay quienes no entienden, quizá por dos razones. Una, porque no hay quien les enseñe, porque tan ciego está el que les enseña como están los que lo escuchan. O la otra razón es porque su vida sea impía, porque los impíos no entenderán el tiempo final. Solamente aquellos entendidos, dice, comprenderán. Eso dice la profecía de Daniel capítulo 12, verso 1 y 10. Es más, se lo voy a leer, déjeme ver.
Daniel le dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. En ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Es habla de la resurrección de los muertos, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Pero tú, Daniel, le dice, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el aumento, dice, y el conocimiento, aumentará. Dice, entonces yo, Daniel, miré aquí y aquí dice, otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que está sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del pueblo santo, se cumplirán todas esas cosas. Yo oí, dice Daniel, pero no pude entender. Entonces dije, Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, porque estas palabras están selladas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos entenderán. Yo no sé, hermano, cómo esté su vida, la verdad. Pero yo sí quiero decirle, estamos, hermano, en tiempos finales. Y lo triste es de que mucha gente pues sabe que tiene que corregir aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Que el niño tiene que madurar, que tiene que dejar de hacer sus berrinches, que tiene que dejar de hacerse del 1 y del 2 en su pañal, que tiene que cambiar sus actitudes, que el orgulloso tiene que humillarse y el acomplejado tiene que subirse, porque ese fue el mensaje de Juan el Bautista antes de que el Señor apareciera en su primera venida. Todo monte, bájese, todo orgulloso, humíllese, y todo collado, súbase, para que el Señor encuentre el camino preparado. El problema está en que mucha gente desconoce esto que está pasando, hermano, y que esto no se va a frenar. Que solamente estos 4 años de gobierno aquí para con nosotros es como un respirar y un reencontrarse con el Señor y un renovar sus votos. Pero que la profecía sigue, porque el sistema sigue su curso, hermano. Y están conquistando los estados porque lo que quieren es conquistar todas las naciones. Y que al final de cuentas nosotros estamos cumpliendo profecía. Que hay que dejar los caprichos de niño y hay que madurar. Que hay que dejar el pecado, porque el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. La mancha es el pecado, la arruga es la doblez de ánimo. Una arruga es doblez, en que hoy sí, mañana no, pasado siempre no, y el otro día sí. Que tenemos nosotros que definirnos. Como dijo Elías antes de ser arrebatado, si Dios es Dios, humillémonos delante de Él y consagrémonos. Y si no es Dios, entonces váyase al mundo y revuélquese en el pecado. Pero no podemos estar jugando al evangelio. Como dijo mi abuelo el indio, cara planchada, o hacemos o no hacemos. Yo sé que el mensaje, hermano, es fuerte.
es fuerte. Pero qué rico cuando Dios nos habla y nos hace saber su verdad. No estamos en tiempos como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Lo que yo le estoy diciendo, y voy a terminar con esto, vente Elmer, es que tenemos una responsabilidad de una casa y de unos hijos, en donde el deseo nuestro es irnos en el arrebatamiento, no sin antes experimentar una persecución de parte del sistema. Hasta ahorita, todavía el cristianismo es acepto en algunos lugares, pero como se va a implantar una religión a nivel mundial, en donde ellos están dispuestos incluso a cortarle la cabeza si usted no se convierte al Islam. Es mucho lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para honrarte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para honrarte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Este canto utiliza la palabra: hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Nosotros no lo ungimos a Él. Él es el que nos unge a nosotros. Para honrarte, Rey, eso sí. Venir delante de Él para honrar su nombre. Honra es posición. Es reconocer lo que Él es. La iglesia no se trata del pastor, no se trata de la denominación, no se trata del nombre, ni siquiera de la estructura. Se trata de Jesús. La congregación no se trata de Juan Villatoro, ni de la familia Villatoro. Se trata de Jesús. Él es la razón de nuestra fe. Él es la razón por la cual ahora nosotros podemos decir que somos salvos. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Dile: es mucho lo que tú me has perdonado, un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para honrarte, Rey. Exáltate, Señor. Levanta tus manos, dile: exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar.
A nosotros nos llaman alarmistas. Algunos nos llaman alarmistas. Pero la Biblia dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién sabe? Y Dios le revela a su pueblo en su corazón, entonces nos prepararemos para la batalla. Es un tiempo para consagrarnos a Dios. Es un tiempo para humillarnos delante de Dios. Es un tiempo para abrazar la fe como nunca. Es un tiempo para dejar de pecar. Es un tiempo para madurar y dejar de hacer berrinches. Es un tiempo para decirle, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que a todo lugar donde llegue esta palabra, tú le hables a tu pueblo. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor. Que se llene con tu gloria este lugar. Es un tiempo de dejar el entretenimiento en las iglesias. Es un tiempo de llegar, buscar a Dios con toda el alma y todo el corazón. Es un tiempo en donde debemos levantar nuestros ojos al cielo. La Biblia dice, y a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. El lino fino, dice, son las obras justas de los santos. Pero entonces preguntémosle, ¿por qué se le concedió a la esposa vestirse de lino fino? Porque la esposa lo pidió. Y por eso se le concedió vestirse de lino fino. Padre, gracias. Levanta tus manos. Señor, bendice tu pueblo. Que esta palabra, Señor, haya caído en buena tierra y produzca el fruto deseado, Señor. El fruto deseado de parte de ti. Como dice tu palabra, que tú vas a enviarla, Señor, y hará los deseos de tu corazón. No los deseos del ministro, ni los deseos del hermano o la hermana, sino los deseos de tu corazón. Padre, es un tiempo complicado, difícil. Es un tiempo donde los entendidos entenderán. Los impíos procederán impíamente. No entenderán, Señor, los tiempos.